Bueno, continúo porque me quedé sin espacio en la computadora para grabar. Bueno, estaba charlando eh, esta idea de que Piva va a analizar la idea de va a analizar a los ocupados y desocupados, ¿no? Estas fracciones de la clase obrera, eh, destacando, ¿no? que si se toman las huelgas generales hay un quedan afuera estos sectores. Y también, si se analizarían estos sectores, que lo va a analizar Piva obviamente, va a generar un cambio en los ciclos de conflictividad, ¿no? Eh, Piva va a señalar, y lo van a ver en el gráfico, que en el mismo gráfico, que en el 96 hay un auge del conflicto protagonizado por los sectores desocupados, a excepción del año 98, y también por los empleados estatales, ¿no? Esta caracterización va a dar cuenta en conjunto con el análisis y descomposición del concepto de huelgas generales, otro ciclo de conflictividad diferente al planteado por Íñigo Carrera, ¿no? Pío va a analizar las huelgas generales, o sea, va a tomar a las huelgas generales y va a analizar su convocatoria, el acatamiento y el aislamiento de las mismas. Por ejemplo, en el año 86, ustedes saben que durante el gobierno de Alfonsín se realizan, si no me equivoco, 9 huelgas generales. Ya en el año 86, en la última etapa, Piva va a señalar que hay una fractura de los cuadros sindicales, una caída en el acatamiento de la huelga. Vamos, entonces, si se toma solamente como huelga y no se toma el acatamiento, el dato difiere, el análisis real, y que también se produce entre el año 89 y el año 2001 ciertas fracturas por parte de la CGT, ¿no? Fracturas y nuevas tendencias dentro de la clase obrera, ¿no? Sabemos que la CGT se fractura en el año 89 entre la CGT de San Martín y la de Azopardo, la CGT de San Martín liderada por Andreoni, que es los sindicatos negociadores y forman parte del Estado, ¿no? Con cargos políticos en lugares claves, como Barrio Nuevo, ¿no? Lo que era el ANSES, ahora no me acuerdo el nombre. Y por otro lado tenemos la CGT de Azopardo, ¿no? que es la CGT de Ubaldini, que impulsa mayor confrontación con el gobierno y donde se aglutinan junto con él, con esta CGT, los gremios estatales, ¿no? Las CETERA, ATE, ¿no? En el proceso del año 89 al año venidero, obviamente van a surgir la CTA, primero como Congreso de los Trabajadores Argentinos, después va a ser una nueva central, que hoy está dividida entre la CTA autónoma y la de los trabajadores. La CCC, la línea interna dentro de la CTA liderado por Hugo Moyano, que es el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, y que van a impulsar todo un proceso de lucha que claramente se va a diferenciar de las conducciones generales de la CGT, ¿no? Estas nuevas tendencias del movimiento obrero van a provocar un cambio, ¿no? en el análisis, en las diferentes curvas de los ciclos de protesta, estableciendo, ¿no? un auge del año 92 hasta el año 95, y donde el año 96 es el año de menor auge, cosa que Íñigo Carreras plantea que todo lo contrario, en vez de ser el año de menor auge, es el año de mayor auge cuando periodiza a través de las huelgas generales. Además de esto, lo que sí va a decir Piva es que el año 96 sí es una etapa fundamental donde se inicia el movimiento de trabajadores desocupados, y que el auge que plantea Íñigo Carreras en el año 99 al año 2000 por parte del movimiento obrero organizado
eh, es un auge, en este caso, en paralelo de los movimientos desocupados, ¿no? Comparte la idea que también hay un crecimiento de los por parte del conflicto impulsado por la CGT, hay un impulso a confrontar, ¿no? A través de las huelgas, pero también hay algo fundamental que no se analiza, que son los trabajadores desocupados, que tienen mayor organización y centralización de sus organizaciones. En este sentido, claramente va a analizar, ¿no? El comportamiento sindical, ¿no? Cómo se va dando esa composición de la clase obrera, cómo la ofensiva del capital va a generar, ¿no? Diferentes modos de calificación, de descalificación, de desempleo, dando cuenta, ¿no? que las nuevas tecnologías van destruyendo, ¿no? al empleo y modificando los procesos de trabajo, ¿no? Y ahí claramente va a analizar, ¿no? ciertos porcentajes del sector industrial, de cómo en el año 92 los obreros ocupados eran dentro del sector industrial eran del 29% y pasan a ser del 17% en el año 2001, como en el año 92 el sector de servicios contemplaba el 25% de los trabajadores y en el año 2001 pasan a ser el 32%, y como también la ocupación de la fuerza de trabajo femenina pasa del 29 en el año 92 al 35, ¿no? Entonces, todo ese proceso, sumado a la desocupación, que el año 89 era de 7,6, pasa en el año 2001 al 17,2, todo ese proceso de composición de la clase obrera va a dar cuenta también de un cambio en los conflictos, ¿no? Entre conflictos centralizados y conflictos descentralizados. Estos conflictos centralizados, que obviamente que vemos a través de las huelgas generales, a medida que transcurre la década del 90, vamos a ver, o va a analizar Adrián Piva, que se da una etapa de crecimiento, ¿no? y de fragmentación del movimiento obrero, donde los trabajadores no van a haber canalizado sus reclamos a través de las conducciones sindicales, ahí está el concepto de desacople, sino que ellos van a luchar y van a generar cierta conflictividad en los lugares de trabajo o en las estructuras intermedias de la fábrica, de los sindicatos, ¿no? En estructuras intermedias hablamos de las seccionales, ¿no? De las delegaciones, y donde el conflicto a nivel nacional no se va a notar, ¿no? No va a haber un paro a nivel nacional, por ejemplo, de los trabajadores textiles, pero sí va a haber una conflictividad en las fábricas, con toma de fábricas, paros de brazos caídos, diferentes modalidades, y en las seccionales, ¿no? que sustentan ese tipo de conflictos, pero no se va a ver, ¿no? o no se va a manifestar a través de una huelga general. Entonces, por eso mismo va a trabajar esta idea de desacople entre las condiciones sindicales y las bases y los trabajadores en sus puestos laborales, y eso obviamente manifiesta otro tipo de análisis, ¿no? Y a eso se le suma, ¿no? Si el conflicto es totalmente defensivo u ofensivo, ¿no? Y destacando que al haber mayor centralización, ¿no? de los conflictos, cuando hay mayor centralización, se produce una... no se visualizan los conflictos a nivel de base, mientras que cuando hay una mayor conflictividad a nivel de base, ese conflicto está totalmente descentralizado en términos estructurales a nivel nacional. Bueno, hay una idea no clara de que a medida que avanza, en la década, avanzan los años hacia el 2001, el conflicto centralizado cae, mientras que el conflicto descentralizado aumenta, ¿no? Y ahí está, ese es el concepto clave para entender
para entender el desacople, ¿no? Este título que otorga PIBA a su trabajo, ¿no? El desacople de las condiciones, de las conducciones sindicales, ¿no? Un desacople que tiene que ver con su participación también en la década, al principio de la década del 90 o a lo largo de la década 90, incluso a fines, cuando ya el periodo, el ciclo este de acumulación va finalizando, las conducciones sindicales, en este caso de Hugo Moyano, a través del MTA y otras centrales como la CCC, la CTA, el movimiento piquetero, profundiza ese conflicto. La CGT de Daer, por ejemplo, queda afuera, queda mirando hacia otro lado, y tratando de aplacar el conflicto cuando en realidad había una insurrección que era insostenible desde el punto de vista de la clase dominante, ¿no? No había forma de bajar los niveles de conflictividad por la situación económica y social que estaba padeciendo la clase obrera. Bueno, esto simplemente a modo de síntesis de que el trabajo que tienen que leer es un trabajito muy claro, muy descriptivo, así que yo creo que no va a haber problema de entender. Y bueno, damos acá por finalizado esta clase.